Good afternoon. Buenas tardes. Today I'm excited to get to talk with you and to have a group that's a little more intimate so we can get to know each other. Estoy muy entusiasmado de estar aquí con ustedes y veo que es un grupo más íntimo en el cual puedo compartir. I hope by the end of our time, if you have questions, you'll feel comfortable asking questions of a lot of the information you'll be hearing about. Y al final podemos abrir el piso para preguntas y respuestas de lo que vamos a estar hablando. We're going to talk about the art of curation. Vamos a hablar sobre el arte de curar. So we need to define what am I talking about, this idea of curation. Necesitamos definir qué es lo que significa esto de curación o curar más bien. So there are art curators. Por supuesto hay curadores del arte, del museo. There are fashion curators. Hay curadores de la moda, But you are idea curators. pero ustedes son curadores de ideas. And this is the definition, the assembling, managing, and presentation of art or content in a collection. Y esta es la definición, es el reorganizar y acumular y interpretar también la presentación del arte, del contenido de una colección de ideas. And as we think about books, it's this idea that we pull together, sift through, select, organize words for public display to expertly care for a book from idea to publication. Y el ser curadores de libros significa el recoger todas estas cosas, filtrarlas, seleccionar y organizar las palabras para hacerlas públicas y el cuidar del libro desde la idea hasta la publicación de ello. Doesn't your job already feel more enlightened and fun? El trabajo de ustedes no sienten que es más iluminación y divertido. So, as Christians, though, when we're curating ideas, Como cristianos, cuando curamos ideas, we should have two outcomes in mind. debemos de pensar en dos tipos de resultados. It should lead people to the knowledge of God Primero debe de guiar a la gente al conocimiento a Dios and the flourishing of all human beings. y el desarrollo de los seres humanos. We need to first, though, understand if we're going to be good curators, Tenemos que entender en primer lugar si vamos a ser buenos curadores, the moment we're sitting in our society. el momento en que estamos viviendo hoy en día en relación a nuestra sociedad. As you know, we must first understand our audience to know how to connect good ideas to that audience. En primer lugar, necesitamos conocer a nuestra audiencia para poder llegar a ellos. And sometimes, like a good parent, Y a veces, como un buen padre, you have to give your children or your audience tienes que dar a tus hijos o a tu audiencia what they need, lo not que ellos only what they necesitan, desire. what they need, I'm sorry. Not only what they desire. No solamente lo que ellos quieren o desean. And so a good curator Así que un buen curador is expert at doing this. es un experto en hacer precisamente eso. When we look at this graphic on the screen, Cuando ven esta gráfica, esta lámina, we see these 7 channels of cultural influence. vemos 7 canales de la influencia cultural. Each letter represents a different cultural institution that touches every citizen in a society. Cada letra representa una influencia cultural en nuestra sociedad. You have the church, social sector, Tienes la iglesia, el sector social también, business, education, negocios, educación, the government and media, el gobierno y los medios, and arts and entertainment. y las artes y el entretenimiento. And underneath all 7 channels are scores, dozens of industries. Y todos estos canales representan docenas o decenas de industrias o empresas. And most of us in this room work within the media industry La and mayoría de publishing. nosotros aquí trabajamos en la industria de los medios. But as Christians, we are called to lead in whatever industry or channel God's called us to. Pero como cristianos hemos sido llamados a trabajar y lidiar en cualquiera de estos ámbitos donde se nos presente. Also, when you see
all 7 of these institutions, Y también cuando vean estas 7 instituciones, in our cultural moment, en nuestro momento cultural there's a lot of distrust in most all of these institutions. hay mucha desconfianza en todas estas instituciones. Governments are no longer trusted as they once were. Los gobiernos no son confiables como lo eran antes. The media is not as trusted with fake news and discussion about what we can believe or not believe. Los medios también con noticias falsas. Our education system is being questioned whether going to college is really benefiting our Nuestro kids. sistema educativo también está siendo cuestionado si vale la pena ir hasta la universidad. In American culture, arts and entertainment is Eh. being questioned as the leaders have made some really bad, corrupt decisions about how they treat talent. En la cultura norteamericana, aquellos que han dirigido los medios de entretenimiento están siendo cuestionados por los temas morales también. And the church, depending on your society or community, Y la iglesia, dependiendo de dónde esté su comunidad, also has lost a lot of trust amongst the public. también ha perdido mucha confianza con el público en general. It creates an environment of distrust, Todo esto crea un ambiente de desconfianza, of skepticism and a cynical attitude una actitud cínica y de incredulidad towards those in authority or those institutions that govern our aquellos que lives. están en autoridad en esas instituciones donde gobiernan. Because of that distrust, Y por esa desconfianza, as Christians, I believe we have an opportunity to rebuild trust como cristianos tenemos una oportunidad de restablecer esa confianza and to answer questions that many of our youth and young adults y responder preguntas que nuestros jóvenes y jóvenes adultos have about our world and how it operates, tienen sobre nuestro mundo y cómo funciona este, but no longer trust the answers they've been given. y ya no confían en las respuestas que han estado recibiendo. But we have to understand a few challenges. And our first challenge Tenemos que entender varios retos o desafíos, y el primero de ellos, is that they are distracted by desire. y es que están distraídos por el deseo. I'm going to read a long quote. When a population becomes distracted by trivia, when cultural life is redefined as a perpetual round of entertainments, when Cuando la población se vuelve distraída por las cosas triviales y trivia, entonces la vida cultural se redefine como alrededor de todo lo que es entretenimiento. when serious public conversation becomes a form of baby talk, Cuando todo el tipo de conversación pública se convierte en una conversación infante, de infantiles. when in short a people become an audience Y para abreviar, cuando la gente se convierte en una audiencia, and their public business a vaudeville act or circus, cuando el negocio de ellos, el asunto de negocio de ellos públicos se convierte en un circo, then a nation finds itself at risk. la nación se encuentra en riesgo. Culture death is a clear possibility. La muerte de la cultura es una posibilidad muy evidente. This was written 30 years ago by Esto- Neil Postman. Esto fue escrito hace 30 años atrás por este autor, Neil Postman. He wrote a book called Amusing Ourselves to Death, Él escribió este libro, es Entreteniéndonos hasta la muerte, and he was forecasting a future y él estaba viendo el futuro where the public would be so distracted, donde el público en general estuviera tan distraído, constantly entertaining ourselves, constantemente entreteniéndonos, that we don't realize what's slipping away. que no nos damos cuenta qué es lo que se nos está escapando. I want to tell you about a couple of books that he responds to Quiero hablar sobre 2 libros al cual él responde o habla, because it helps us understand the context for the rest of this talk. porque nos va a ayudar a entender todo el contexto del resto de esta charla. One book he references is the classic by George Orwell, 1984. Uno de ellos es el libro clásico de George Orwell, 1984. This book was written in 1948, but predicted
what the future of the world might look like in 1984. Fue escrito en el año 48, pero estaba en un sentido viendo de una manera futurista lo que iba a ocurrir en el año 84, en el futuro. About 20 years earlier, Aldous Huxley wrote A Brave New World. 20 años antes de eso, el autor Aldous Huxley escribió este libro, Un mundo nuevo, valiente. And he was also predicting a future for the world Pero también estaba pensando en el futuro, o prediciendo para el futuro. but they had two different visions of how this world would operate, the one we live in today. Pero tenían dos tipos de visiones diferentes de cómo es que el mundo iba a funcionar hoy en día. In 1984, people are controlled by inflicting pain. En la obra que escribió en 1984, la gente está controlada al recibir dolor y ese tipo de control. In Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure. Y en el libro Brave New World están controlados cuando se les impone placer. In short, Orwell feared that what we fear will ruin us, En breve, Orwell temía de que lo que nosotros tememos nos iba a arruinar. and Huxley feared that our desire will ruin us. Y en cambio Huxley temía de lo que nosotros deseamos, eso nos iba a arruinar. I want to share with you a few of their different visions for this future and help you locate where we sit today. Quiero mostrarles las dos visiones diferentes, el contraste. And thank you for your patience because I realize we're talking about some pretty high-minded ideas. Gracias por su paciencia en estar lidiando con este tipo de ideas en estos momentos después de comer. After we just eat. Yes. So Orwell feared that the truth would be hidden from us, concealed. Orwell temía que la verdad iba a ser escondida o ocultada de nosotros. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Y por otro lado, Huxley tenía el temor de que la verdad iba a ser ahogada en un mar de irrelevancia. Orwell feared those who would actually ban our books, Y Orwell tenía el temor de aquellos que iban a prohibir los libros. but Huxley feared there would be no reason to ban a book. Y Huxley también, temía de que no había razón de temer de que iban a prohibir libros, For there would be no one who wanted to read one. porque no habría gente que en realidad quisiera leerlos. Orwell warns we will be overcome by an externally imposed oppression. Y Orwell avisa de que íbamos a ser invadidos por una opresión impuesta de manera externa. Huxley believed people will come to love their oppression. Por otro lado, Huxley creía que la gente iba a abrazar esa opresión To adore the technologies that undo their capacities to think. y adorar las tecnologías que les refrenaría a la gente para poder pensar, la capacidad de pensar. Which do you think was more right, Orwell or Huxley? ¿Cuál de ustedes creen que estaba más correcto? Both? Huxley? ¿Los dos? Yeah. Yeah. So we have the first challenge is that our entire population feels distracted from things that really matter. El primer reto es que la población está siendo distraída de lo que verdaderamente importa. But our second challenge El segundo reto o desafío is that there's clouded truth. es que la verdad está opacada. In 2016, the Oxford Dictionary named a word of the year. En el año 2016, el diccionario Oxford en inglés usó o puso esta palabra nueva. And the word of the year was two words combined, post-truth. Y era la palabra del año era post-verdad. For a moment in human history, we were acknowledging that we've moved beyond truth. Y en un momento en la historia reconocíamos que habíamos pasado por encima o rebasado la verdad. Or that truth has officially become relative. O que la verdad oficialmente había sido relativa. Gracias, amiga.
Objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to my emotion or personal beliefs. Los hechos objetivos son menos influenciales que en formar la opinión pública que apela a la emoción y a las creencias personales. And instead, a new word is starting to define how people determine truth. Y esta palabra estaba empezando a definir cómo es, o redefinir cómo es que la gente entendía la verdad. It's called emotivism, from the Yes. word emotion. Esta palabra no está en español, pero viene de la palabra de emoción. Knowing right and wrong based on what feels right instead of reason. O sea, el conocer la verdad, lo correcto o lo incorrecto, basado en cómo uno se siente en vez de el razonamiento. This can be very dangerous Esto puede ser muy peligroso, because if I can define truth by what I feel porque si yo puedo definir la verdad de la manera en como yo me siento and there is no objective standard, y no hay un estándar objetivo, then I can never be criticized. entonces nunca podré ser criticado, I can never be told there is actually a right and a wrong. nunca me van a poder decir que en realidad hay una parte correcta y otra equivocada, o el bueno y el malo. I cannot be instructed in moral ways or immoral ways No puedo ser instruido, enseñado en las maneras morales, o en los caminos morales, because my feelings about my experience or situation porque mis sentimientos en cuanto a mi situación o mis emociones become the most important factor for what I believe to be true. vienen a ser el factor más importante de mi creencia. So we have a distracted audience Tenemos una audiencia distraída, who believes truth is known by how they feel, donde entienden que la verdad es como, de acuerdo a cómo ellos se sienten, but they're also starting to realize that can lead to a lot of dead ends. pero muchos se están dando cuenta que eso llega a un camino sin fin, That the answers they're coming up with to solve their problems aren't necessarily working. y que las respuestas que ellos están sacando para solucionar sus problemas no están funcionando. We see an increase in violence, suicide, loneliness. Vemos un incremento en la violencia, en la soledad, We see human relationships and marriages breaking apart. vemos más relaciones humanas como divorcio, gente que rompe esas relaciones, We see an increased polarization when two people disagree. vemos más la polarización cuando dos personas están en desacuerdo. We have younger people now who don't know how to find what their purpose in the world is. Vemos más y más jóvenes cuando no encuentran su propósito del por qué están aquí. We have churches who are a little afraid to tell the truth Y tenemos iglesias que tienen miedo de decir la verdad, because that truth might offend someone's feelings. porque a lo mejor esa verdad le va a ofender los sentimientos de alguien. And yet, the people need the truth. Y la verdad es que la gente necesita la verdad. They need to know what leads to a flourishing world, a flourishing Y life. necesitan oír qué es lo que los va a dirigir a un mundo que prospera. Rod Dreher, an author of the book The Benedict Option, Este autor, Rod Dreher, wrote a book called he says that no society who has abandoned truth and a common way of figuring out the truth can survive. dice, puso en ese libro, ninguna sociedad que ha abandonado la verdad y un camino común o conocido en tratar de saber la verdad puede sobrevivir. If you agree with this, you must understand we're in a dire circumstance Si in many usted of our está de societies. acuerdo con esto, es que estamos en una situación muy peligrosa. As people keep asking questions but not getting good answers, La gente hace muchas preguntas, pero no recibe respuestas. they will look for someone to point them in a better direction. Van a buscar a alguien en el cual les dé otra dirección o una mejor dirección. Could that be the church? Could that be Christians? ¿Podrá ser la iglesia, cristianos? You see, in our society, this verse is something that resonates for me of the moment we find ourselves in. Para mí este versículo suena fuerte en relación a nuestra sociedad hoy, That we are ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. está siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
We have podcasts, websites, YouTube videos, lots of information. Tenemos todo tipo de comunicaciones, mucha información, But how will they know what's true? pero ¿cómo van a poder saber cuál es la verdad? One of our first opportunities after these challenges Y después de estos retos, la primera oportunidad is that we must recover rationality, es recuperar el raciocinio, which means agreeable to reason, that truth is intellectual and deductive. es llegar a la razón de una manera, en ponernos de acuerdo, la verdad es intelectual y se puede deducir, entender, That reality has an intrinsically logical structure, que la realidad tiene una estructura lógica intrínseca that for the Christian utilizes God's word as its foundation. y que para el cristiano usa la palabra de Dios como su fundamento. This may feel like you're fighting a 50-foot high wave, Y esto pareciera que estuvieras yendo en contra de una ola de 55 pies de altura. yet God has designed our minds to be sound. Y Dios ha diseñado nuestras mentes para que estén sanas, sean sanas. And when we work towards this end, Y cuando nos empeñamos hacia ese fin, and we help people think through what is really true or not, y cuando ayudamos a la gente a entender y aprender lo que es verdaderamente, valga la redundancia, la verdad, especially for younger generations, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, we open up their mind to a whole nother way of thinking. abrimos la mente para otra manera de pensar. And books are one way Y we los libros, accomplish this. y los libros son una manera, a one way, The medium of reading y la manera en cuanto a la lectura shapes a rational structure. forma la manera de pensar, el raciocinio. And so books are going to become even more important Por eso los libros van a convertirse y serán mucho más importantes in the shaping of our imaginations en formar nuestra imaginación and the formation of truth. y formar también la verdad. You know, C.S. Lewis says this: "It is a good rule after reading a new book never to allow yourself another new one till you've read an old one in between." C.S. Lewis escribió esto, es una buena regla que después de leer un libro nuevo, nunca permitas leer otro libro nuevo hasta que hayas leído uno viejo entre esos dos. And so as you consider for your publishing house what curation looks like, Así que para aquellos que ustedes que están contemplando qué es como publicadores o editoriales, qué es lo que es la curación, you might consider what old books deben de considerar qué es lo que fueron o los que son los libros viejos, Need títulos to- viejos, need to come off the backlist and be published again. y tomar el catálogo general para poder publicarlos otra vez. Our second opportunity, Segunda oportunidad, we must remember who we are. debemos recordar quiénes somos. As Christians, we are called to be the hope of the world Como cristianos se nos ha sido llamados a ser la esperanza del mundo, because of the living Christ who is within us. porque por causa del el Cristo vivo que vive en nosotros, que está en nosotros. But in an age with so much information and competing ideas, En una era donde hay tanta información y tantas ideas que competen, we can sometimes idolize the idea of relevance. nosotros idealizamos la idea de relevancia. And while relating to the culture is important, Y aunque el ser relevantes a la cultura es importante, we will relate when we remember who we are. vamos a relacionarnos a eso cuando entendamos quiénes somos. Throughout history, the church has always related to its culture Y a través de la historia de la iglesia siempre se ha relacionado con la cultura, because there are practices that the church has historically done porque hay prácticas que históricamente la iglesia ha hecho that connect to any moment in any time. que conecta en cualquier momento, en cualquier lugar. And so I want to offer to you 6 practices Quiero ofrecerles 6 prácticas that have been true of the church que han sido realidad para la iglesia throughout the last 2,000 years of church history en los últimos 2000 años de la historia de la iglesia, that could perhaps become a way of thinking about the kinds of content you should be curating. quizás eso nos puede ayudar qué tipo de contenido debemos de curar para los libros. And the first practice of the church
La primera práctica de la iglesia is we embrace our context. es abrazar nuestro contexto, We recognize how to love our neighbors well in this cultural moment. reconocer cómo amamos a nuestros vecinos o nuestro prójimo en este momento cultural en que vivimos. We realize God's put us in 2018 for a moment. Y nos damos cuenta que Dios nos ha puesto en este 2018 en un momento de estrategia. And we have the opportunity to partner with Him to take His love to the world in 2018. Tenemos la oportunidad de asociarnos con Él para hacer esta obra en 2018. So it's good to understand the trends, understand how to communicate, Por eso es importante entender cuáles son las tendencias para poder comunicar and then take the truth forward in this moment. y llevar la verdad hacia adelante en este momento. Books that help our people in our churches understand the context, Libros que ayudan a entender a nuestra gente, a nuestros feligreses, el contenido, el contexto, and understand how to relate to people who are driven by emotion, cómo relacionarse con personas que están siendo dirigidas por emociones, to know how the truth still shows up in these difficult conversations. cómo es que la verdad puede florecer y aparecer en este tipo de conversaciones dificultosas. Will be important for equipping the body of Christ. Va a ser muy importante para equiparar al cuerpo de Cristo. The second practice of the church La segunda práctica de la iglesia is we know what we believe. es que nosotros conocemos lo que creemos, We must recover our confession debemos de recuperar nuestra confesión and become reacquainted with what Christians have always believed. y volver a darnos cuenta y conocer bien de lo que los cristianos siempre hemos creído. I'm amazed at the number of young people I talk to today in the church Es increíble la cantidad de jóvenes que me encuentro en la iglesia hoy en día who have no concept of some of the basics of the Christian faith. que no tienen ningún concepto de las cosas más básicas en el cristianismo. If you grew up like me in the church, Si a ustedes le ocurrió como a mí que crecí en la iglesia, a lot of the basic ideas of the gospel were just understood, las ideas básicas del evangelio eran entendidas taught from a young age. y eran enseñadas desde pequeño. But today, many parents are busy. Pero hoy en día muchos padres están muy ocupados. Our churches aren't always creating spaces to teach in this way. Las iglesias no están creando espacios para enseñar de esta manera. We think because we have so much information Y creemos que porque tenemos tanta información, that the next generation is just picking it up, que la próxima generación simplemente lo está recibiendo, but they are not. pero no lo está recibiendo. And so how can our books help remind people of the basics of what Christians have always believed? ¿Cómo es que nuestros libros pueden recordarles a ellos de cuáles son las creencias básicas de nuestra fe? Because the more we understand what we've always believed, Porque cuanto más entendamos lo que siempre hemos creído, the more it can lead towards truth going forward and helping our neighbors. más vamos a avanzar la verdad a nuestros vecinos. The third practice, let's go back. La- This verse, Hebrews 10:23, reminds us of why that practice is important. y este versículo nos ayuda a entender por qué esta práctica es tan importante. Let us hold on to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Even if our cultures want us to change our beliefs, Aunque nuestra cultura quiera cambiar nuestras creencias, we must hold on to our confession without wavering. debemos de mantenernos firmes en nuestra confesión sin fluctuar. The third practice of the church La tercera práctica de la iglesia is we insist on human dignity. es que debemos de insistir en la dignidad humana. Christians historically are known for human rights. Históricamente los cristianos son conocidos por los derechos humanos. Many people in American population and around the world don't know that the roots of human rights is in the church. Muchos en este país y en el mundo no se dan cuenta, no saben que los derechos humanos tienen las raíces en el cristianismo. And yet fighting for human rights is a very popular idea today. Y hoy en día el pelear por los derechos humanos es algo muy popular. We should celebrate that, Debemos celebrar eso. but also help people understand the connection to Pero Scripture debemos de explicar la conexión que hay. and how the church has always been about every human being flourishing. Y que la iglesia se trata de
ver cómo es que se desarrollan los seres humanos. So more books on helping people understand justice Más libros para que aquellos que puedan entender lo que es justicia, la justicia, and knowing how to fight for life for all people. y cómo pelear por la vida por otras personas o de otras personas. The fourth practice of the church is that we cultivate virtue. La cuarta práctica de la iglesia es que debemos de cultivar la virtud. We're helping spiritually form human beings into the image of Christ. Estamos formando entes y seres espirituales a la imagen de Cristo. When we do this, people's lives are empowered Cuando hacemos esto, las vidas de las personas son empoderadas and they give witness to a better way of life. y testifican de una mejor manera de vivir. The fifth practice La quinta práctica, is that the church has always been one of the best at extending hospitality. que la iglesia siempre ha sido la mejor en cuanto a extender o abrirse a la hospitalidad. This is how the church has experienced such amazing growth over 2,000 years. Y esa es la manera en que la iglesia ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos 2000 años. Our doors are always open. Nuestras puertas siempre están abiertas. There's always a seat at our tables. Siempre hay una silla en nuestras mesas. Because we believe when we look someone in the eye, Porque creemos que cuando miramos a alguien en los ojos, that they can see the love of Christ through our life. que pueden ver el amor de Cristo a través de nuestras vidas. And in our current cultural moment, Y en nuestro momento cultural ahora, those who can welcome strangers in y aquellos que pueden dar la bienvenida a los extranjeros, those who can operate not in fear, aquellos que pueden funcionar sin temor, but in love, pero en amor, to invite those around us who may be different than us, para invitar a aquellos que están a nuestro alrededor que no son iguales a nosotros, to be a part of our communities, para que sean parte de nuestras comunidades, to be a part of our household of faith, que sean parte de nuestra familia de la fe, demonstrates a countercultural way of life. y demuestra una contracultura, una manera de vivir diferente. And in some ways, Y de muchas maneras, it's never been easier nunca ha sido fácil for the Christian witness to stand out para que el testimonio del cristiano pueda sobresalir than in a moment like this, en un momento como este, where most people are feeling fearful and scared donde la mayoría de la gente se siente con miedo and retreating to their corners. y cada uno se va a su esquina, a su lugar. But in that moment, the church Pero en ese momento la iglesia does the opposite. tiene que hacerlo totalmente lo contrario. So how can we equip Christians ¿Cómo podemos equiparar y capacitar a los cristianos to remember this important trait of Christianity, para recordar esta característica del cristianismo? that we welcome strangers and nurture friendships that build community? Le damos la bienvenida a extranjeros y los nutrimos, los ayudamos a crecer. And the sixth practice Y la sexta práctica is that we reimagine our vocation and our work. es que debemos de reimaginar nuestra vocación, nuestro trabajo. You remember the 7 channels of cultural influence that I had on the screen? ¿Recuerdan de los 7 canales de influencia de la cultura que puse en la lámina? People who are working in those different sectors of society Las personas que trabajan en esos diferentes sectores de la sociedad will likely have more influence on the kingdom advancing tendrán más influencia para que el reino avance than those who work in a church or are full-time pastors. que aquellos que trabajan simplemente en la iglesia o a tiempo completo como pastores. So we must help equip the majority of Christians who aren't pastors Debemos de capacitar a la mayoría de los cristianos que no son pastores to know how to live out and walk out their faith para que puedan saber vivir su fe y demostrarla within all of these different contexts and sectors. en todos estos contextos In y sectores business, de la sociedad. business, media, Los entertainment, negocios, los medios, el Government. entretenimiento, el gobierno, building technology companies, el construir y el comenzar empresas de tecnología, being teachers at our schools. maestros en las escuelas. And when Christians reimagine that our work is for the good of all people, Cuando los cristianos se dan cuenta y reimaginan que nuestro trabajo es para el bien de todos, not only for our own success or material no well-being, solamente para nuestro propio éxito ni nuestra propia ganancia, we give a great testimony damos un gran testimonio of how our work ought to be contributing to the cómo es greater que good. nuestro trabajo puede contribuir, Yeah, contribute to the greater good. puede contribuir. Our third opportunity
Y la tercera oportunidad is to recover beauty. es recuperar la belleza. The good, the true, and the beautiful have long been talked about as core to Christianity. El bien, la verdad y la belleza han sido algo central en cuanto al cristianismo. You can't have something that's true without also being good and beautiful. No puedes tener algo que sea verdad sin que sea bueno y que sea hermoso. As you can't have something good without it also being true and Y beautiful. no puedes tener algo que sea bueno sin que tenga o que sea la verdad y belleza. All three are important Los tres to son truth going importantes forward. para ir hacia adelante. And so in your work as publishers, Así que en el trabajo de ustedes como publicadores o editoriales, the medium of your products you create el medio de los productos que ustedes hacen is as important as the message you're trying to son communicate. tan importantes como el mensaje que están llevando. We can't wrap up the most important message in the world No podemos envolver el mensaje más importante del mundo in the worst designed covers you could imagine. en las portadas de libros peores que se pueden imaginar. This is not always easy Esto no es siempre fácil and hasn't always been emphasized, y no siempre ha sido, no se ha enfatizado siempre acerca de esto, but the beauty of which we design our pages, pero la belleza en diseñar las páginas, our covers of our books, nuestras portadas de los libros, the editorial excellence of the writing, la parte editorial y la excelencia de los escritos, all of this must rise to the highest levels. esto tiene que alzarse al nivel más alto. Pope Benedict said this in 2008. El Papa Benedicto lo dijo en el 2008 And it was in response to understanding this post-truth world that y we es, now y es live para in. entender este mundo de que donde tiene la posverdad. He says, to me, art and the saints are the greatest apologetics for our faith. Dice, para mí el arte y los santos son la apologética más grandiosa de nuestra fe. You see, it's not only truth, but art, beauty. No solamente es verdad, sino el arte, la belleza. And the saints, those who do good works. Y los santos, aquellos que hacen buenas obras. That this might communicate even more Y esto aún va a comunicar más todavía than only speaking the truth. de solamente el hablar la verdad. It doesn't exclude the truth, No saca la verdad, but it could be an intelligent way of reaching audiences who have rejected Christianity. sino que puede llegar a audiencias que han rechazado el cristianismo. And so I believe we must have all three. Por eso yo Truth. creo que debemos de tener estos tres. It must be good, Debe ser bueno, but it also has to be beautiful. pero también debe ser hermoso. So what is your role, each Cu- of you? ¿Cuál es tu papel? Eugene Peterson says, work, it's a typo, is the primary context for our spirituality. El autor Eugene Peterson dijo que el trabajo es el contexto primordial de nuestra espiritualidad. The spiritual life begins when we get a job and go to work. Y la vida espiritual comienza cuando tenemos un trabajo y vamos a trabajar. Work is our spirit-anointed participation in God's work. Nuestro trabajo es nuestra participación en la obra de Dios que ha sido ungida por el Espíritu. So you have the opportunity Ustedes tienen la oportunidad to partner with God right now de ser socios de Dios, de unirse a Dios, in what He wants to communicate to this world. en lo que Dios quiere comunicar a este mundo. You know the people that your audience is better than anyone. Ustedes conocen a su audiencia o a su mercado mejor que nadie You also know what they need. y saben muy bien qué es lo que necesitan. And so ask God to help you Por lo tanto, pídanle a Dios que te ayude have the wisdom to know para tener la sabiduría what He wants to communicate que to es lo those que you Él serve. quiere comunicar a través de ustedes. This may mean finding new authors Y eso quizás significa encontrar nuevos autores who aren't currently successful
que quizás en el momento no son autores de mucho éxito, but whose ideas are critical to tell the truth to your audience. pero sus ideas son críticas para comunicar la verdad a sus audiencias. You see, we cannot be lazy. No podemos ser complacientes For too long in Christian publishing, y en el giro nuestro de la publicación cristiana. we haven't always regarded the idea as the most important. Nunca hemos pensado quizás en que la idea es lo más importante, But 50 years ago, 60 years ago, in general publishing, que hace 50, 60 años atrás, en la idea general en cuanto a las publicaciones, publishers would find an idea that mattered, los publicadores encontraron una idea que significaba algo, and the hard work that they did y el trabajo fuerte que ellos hicieron was to find a way to take that idea y era el encontrar una manera de esa idea and to present it to the world y presentarla al mundo in a way that the world could receive it. de una manera en que el mundo lo pudiera recibir o aceptar. They believed the idea was that important, Por eso es que creían que la idea era tan importante and they were going to do their job of distributing that idea. y ellos iban a hacer su trabajo de distribuir esa idea. Today it's a little easier Hoy es un poquito más fácil to only publish books simplemente el publicar libros, by authors who already have these grand platforms. publicar libros de estos autores que tienen una plataforma gigantesca. And that's a little easier, isn't it? Y es mucho más fácil eso, ¿verdad? Because it sells books. Porque eso vende libros. And I understand this is a business and you have to sell books. Y yo entiendo que esto es un negocio y que tienen que vender libros. But I challenge you in your own creative spirit. Pero les reto en su espíritu creativo. Those authors with big platforms Esos autores con unas plataformas muy grandes haven't always had big platforms. no tuvieron en un momento unas plataformas así grandes. Someone saw what they were saying early, Alguien vio en ellos lo que estaban haciendo en sus principios. understood that it would resonate with a broader audience, Entendieron que eso iba a resonar en las grandes audiencias and then helped coach them through how to do this well. y los animaron y los ayudaron a cómo llegar a ese punto. I think you must ask yourself, what are those opportunities today? Hemos de preguntarnos cuáles son esas oportunidades hoy. What are the questions that your audience is asking? ¿Qué es lo que la gente, el público está preguntando? Who can best answer that question? ¿Quién puede responder mejor a esas preguntas? And how can you help bring the best out of that person who can answer the question? ¿Y cómo pueden ustedes traer lo mejor de esa persona que puede dar esas respuestas? And through great writing and beautiful design, Y con buen diseño y con buen arte de escribir, curate beautiful books curar buenos libros that your audience can't wait to read. que el público de ustedes no puede esperar el recibirlos. Eugene Peterson says in our biblical text, being anointed means being given a job by God. También el autor, otra vez Eugene Peterson, dijo en nuestros textos bíblicos, el ser ungido significa el haber sido dado un trabajo o una obra por Dios. It means employment. We're told there's a job to be done. Significa empleo, significa que hay un trabajo que hacer. We are assigned to do it and that we can do it. Se nos ha dado ese trabajo y lo podemos hacer. You see, I think we're in a moment Pienso que estamos en un momento where as the public trust continues to grow weary, donde vemos que la confianza del público sigue debilitándose in our current institutions and ideas about human progress, y nuestras instituciones e ideas humanas human progress, y el progreso humano, there will be an opportunity habrá una oportunidad for the church para la iglesia to give answers that people are asking, para dar respuestas a esas personas que tienen to questions preguntas, people are asking, that will resonate with their heart and their soul que va a resonar y redundar en sus almas y sus corazones, in a way that all the information in the world de una manera en que toda la información del mundo never could. nunca pudiera. But it will take each of us Pero se va a requerir de cada uno de nosotros, believing that that day is coming, creyendo que ese día está viniendo, llegando, that God wants to use us and anoints us que Dios quiere usarnos y ungirnos
to do this work in publishing hacer este trabajo en la parte editorial as part of his greater plans como parte de su gran plan to take this truth forward de llevar esta verdad hacia adelante to our generation and to the next a generation. nuestra generación, a la próxima. Thank you. Gracias. So we have time to talk. So please don't be bashful about asking questions. Tenemos tiempo para hablar. Si tienes alguna pregunta, la pueden hacer ahora. I know we talked about a lot of ideas, Sé que hemos hablado de muchas ideas, a few challenges and a few opportunities. algunos retos y oportunidades. It's not always easy, but I'd love to hear your response to that. No es siempre fácil, pero me gustaría oír su respuesta, qué es lo que piensa. So if you have a question, just raise your hand and we'll talk. Si tiene alguna pregunta, levante su mano y hablamos. Él está haciendo la pregunta vivimos en Estados Unidos de tantas culturas, ¿cómo podemos, en general, en toda América, en todo el mundo? Oh, fuera, no. Ok. ¿Cómo podemos saber las preguntas que la gente está haciendo en Latinoamérica? You're talking about the Latin American context then? Okay. Yes, so a couple of things, no matter what context, that can help is research. Hay dos cosas, no importa el contexto cultural. Primero es la investigación. You don't have to do your own research, but can benefit from organizations and institutions No tienes que hacer already tu doing propia research. investigación, pero puedes beneficiarte de aquellos que sí hacen ese tipo de trabajo. I think watching social media conversations on Facebook, Twitter, Instagram to see what people care about Todo ese tipo de medios de comunicación donde uno puede oír qué es y ver qué es lo que la gente está preguntando. are other ways to understand the current issues of our moment. Y es una manera de entender qué es lo que está ocurriendo en este momento. But the 6 practices I provided, Pero las 6 prácticas que he provisto, I believe cross all contexts, pienso que cruzan o van mucho más allá de cualquier contexto. and some of them speak to the human soul no matter what moment Y we're in. algunas de ellas le hablan el alma humana, no importa el contexto. The human heart is always longing to belong, Y el corazón humano siempre quiere pertenecer, wants to know our purpose in the world, quiere saber cuál es el propósito en el mundo, wants to know where we've come from, quiere saber de dónde venimos, what went wrong, qué es lo que pasó mal and how we solve it. y cómo lo podemos resolver. Essentially the Christian worldview. Es en realidad la manera y la cosmovisión cristiana. But how we communicate answers to those questions, Y luego el cómo comunicamos responde a esas preguntas. I believe should be in a way that the audience can understand. Debe ser de una manera en que el público en general puede entender. Okay. Is that okay? Other questions? You get to. Ian, ¿puedes hacer la pregunta en español? So through listening to the networks that you already have in those cities or communities, Escuchando a las redes donde estás en tu ciudad,
donde hay redes de comunicadores que están hablando de estas cosas. But looking for people who are already doing this, Y el encontrar gente que ya está haciendo esto and perhaps too busy to write a book, y quizás no tienen tiempo de escribir un libro, but because they're practitioners, pero ellos son practicantes, they have a deeper understanding of how to connect to the audience in tienen a way that's un working. entendimiento más profundo de cómo conectar con esas audiencias, con esos públicos. And this is where publishers can come along, those potential authors, Y es por eso, de esa manera, es que las editoriales pueden acercarse a estos autores en potencia and help their stories be told. y ayudarle que la historia que ellos tienen que decir puedan ser publicadas. Another way is to look to see how many people are responding to certain voices. Y la otra cosa es quién está respondiendo a ciertas voces de aquellos que están predicando, hablando temas. We can understand from people's platforms whether their message is resonating. Podemos darnos cuenta dependiendo de la plataforma de esas personas, quién está escuchando esto y qué es lo que está sonando y siendo oído. But I encourage authors not to just write books because publishers want them to write books, Yo animo a autores que no solamente escriban libros porque a editoriales les quieran publicar el libro, but to make sure they have an idea that absolutely must be told. pero que de verdad tengan una idea que sea necesaria el comunicarla. In my own writing as an author, Yo en mis propios escritos como autor I write a book maybe every 5 years escribo un libro cada 5 años because I haven't learned enough in 5 years or less than 5 years to have anything to say. porque no he aprendido suficiente en 5 años, menos de 5 años en saber decir lo que quiero decir. In some ways, we have too many ideas out in publishing. En realidad hay un montón de ideas allá afuera. And as Huxley predicts in his book, Y como el autor Huxley había predicho en su libro, we would be drowned in a sea of irrelevance. vamos a ser ahogados en un mar de irrelevancia. And so be careful about just publishing an author's book Cuidado en simplemente publicar el libro de un autor, because he has some new clever way of communicating an idea that's not necessarily his life message. porque tenga alguna manera nueva de comunicar algo, pero que no significa o no tiene que ver con el mensaje de su vida, Because it contributes to the distraction. porque puede contribuir a la distracción colectiva. But you can sell a lot of books. Pero puedes vender muchos libros. So this is the dilemma. Es un dilema. Other questions? Di la pregunta ya que lo haces. Not necessarily. No necesariamente. I think if the idea is an important idea, Sí, las ideas son ideas importantes. that sometimes a follow-up book or two Quizás un libro que siga esas ideas originales, uno o dos libros, can help explain that idea to different audiences. puede ayudar a explicar esa idea a otro público. I think just re-releasing the same content under a different title or a cover El publicar un mismo libro con otro título o otra portada can sometimes be a lazy way of moving books. es una manera un poco cómoda o vaga, bueno, no lo iba a decir, de publicar, vender libros. Other questions? Yes. ¿Cómo animar a nuevos autores a escribir cuando tenemos una cultura de no lectores? ¿Pudiera ser eso resumido?
Okay. I believe smaller, shorter books are going to be part of the new equation. Quizás lo nuevo que va a ocurrir es libros más cortos, más breves. And so finding new authors who are expert on a certain idea, Quizás nuevos autores que son expertos en ciertas nuevas ideas, not just a generalist, no simplemente de una manera general, could be helpful to addressing specific questions or issues that culture is interested in knowing more about. quizás eso ayude a contestar esas preguntas culturalmente hablando con esos libros. And when you discover new authors, Cuando logra descubrir nuevos autores, help them not to be intimidated by the writing process. ayudarles a que no se sientan intimidados por el proceso de escribir. Use good editors to take their stories that aren't always well written Siempre es bueno usar buenos editores, to help editores make de estilo, a ayudarles a escribir, to help make it the best we can make it great. ayudarles a que sean lo mejor que ellos pueden ser. I personally am not a big believer in ghostwriters. Yo no creo mucho en aquellos escritores fantasmas, o sea, autores conocidos que usan escritores fantasmas. I feel like it's cheating. Pienso, pienso que eso es una manera de burlarse del público. And that it's important for an author to have worked through their idea. Y es importante que un autor trabaje sus propias ideas. It comes out in the product and in the writing. Y sale como resultado en el producto que se ve y que se lee. Os Guinness calls ghostwriting the inflation of ideas. El autor Os Guinness dice que el escribir por escritores fantasmas es la inflación de ideas. If I use a ghostwriter for my book Si yo usara un escritor fantasma para mi libro and you like my book, y te gusta mi libro, you think I'm much smarter than I really am. piensas que yo soy mucho más inteligente de lo que soy. This contributes to the culture of distraction, Esto contribuye a la cultura de la distracción to not true ideas going forward. y a que ideas genuinas marchen hacia adelante, vayan hacia adelante. Although it's become quite a part of the industry. Pero ha venido a ser parte de la industria, del gremio. Other questions? We're being honest here, right? No se oye. Yeah. Yeah. Right. Bill está diciendo de que hay muchos libros que se publican que no llenan necesidades en realidad. ¿Cierto o no? Va resumiendo todo eso que dijiste. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Booksellers sell what really sells, not because the book has a good content. Yes. But when you're launching a new book, sure, Pero cuando estás lanzando un libro nuevo, you have the opportunity to create a great title, tienes la oportunidad de tener un buen título which takes creativity from the publisher. y eso requiere creatividad de parte de la editorial And as curators, you can become really good y como curadores pueden llegar a ser buenos, at how to package an idea cómo empacar una idea that the public wants. que el público quiere, necesita. You may have to sneak truth in, Y quizás tengas que entrelazar o meter ahí a escondidas la verdad to a package that looks more like a circus. en un paquete que a lo mejor parece un circo eso. But you also have budgets. Pero también tienen presupuestos. The retailers respond to what you believe in as well. Los libreros responden a lo que ustedes publican. If you have a small budget for a new book, Si tienen poco presupuesto para un libro pequeño, why would they pay much attention to it?
¿por qué le van a prestar más atención? So I believe it starts with publishers' belief in good ideas. Creo que todo comienza en que las editoriales, publicadores tengan buenas ideas. And a commitment to carrying that idea through all the way to retail Y el compromiso de llevar toda esa verdad hasta la venta, for at least 3 months por lo menos 3 meses, to give that book a chance. para darle oportunidad a ese libro. Actually, we give more life span than that. Yeah. In our industry, 6 months, a year. Well, I mean the marketing, the publicity push, I know we measure 9 months, and I mean maybe you do it different than publishers here, but it seems there's a few weeks to get it out there really well. Maybe I'm wrong. These in our publishers. universe is different. Okay. Yeah. Good. That's great. Good. Other questions? Guys just ready for a break? Thank you for being such a attentive audience after lunch. Another question? One more? Sure. Yeah. Yes. Well, I think it all is connected for me in that Todo tiene conexión. A mí, él estaba diciendo de que no todos son editoriales aquí, algunos están en marketing. So marketing and sales must be very intelligent about titles, design, how we're going to sell this idea. Departamentos de marketing y ventas deben ser muy inteligentes de cómo poder llevar esto a las ventas. The name of successful publishing is how do we sell this idea? Una editorial de éxito es cómo es que vendemos esta idea. I think we need great creativity. Creo que necesitamos mucha y buena creatividad. We can't just rely on what's worked for somebody else. No podemos descansar en lo que ha funcionado para alguien más. There must be the ability to take risk Tenemos que tomar riesgos and to try new ways of positioning an idea or a product or an author. y probar nuevas ideas de posicionar un autor o un libro. But the commitment to design, Pero el compromiso de diseñar, the actual words we choose to describe the book, incluso las palabras que elegimos para describir el libro, those may matter more than the content of the book itself quizás sean más importantes que el contenido mismo del libro when launching the book. cuando lanzamos un libro. And that's going to take a whole team, from Y- y- publisher to marketing to sales Y to eso requiere retail. todo un equipo, marketing, ventas, todo. Yeah, I hope that helps. Anything else? Okay. Well, thank you again. Pleasure to be with you.